Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura y estamos en esta parte que dice el testimonio del profeta José Smith. Las propias palabras del profeta José Smith en cuanto a la aparición del libro de Mormón son las siguientes. En la noche del 21 de septiembre de 1823 me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo. Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas, y también sus brazos, y un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera los pies, así como las piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubierto la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía ver del pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa, más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno de su persona. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, y que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien o mal de mí entre todo pueblo. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras en aros de plata, los cuales, asegurados a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibía las planchas de que él había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no habría de enseñarle a nadie, ni el pectoral con el Urim y Tumim, sino únicamente a aquellos quienes se me mandase que les enseñara. Si lo hacía, sería destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se manifestó a mi mente la visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas, y con toda claridad y distinción que reconocí el lugar cuando lo visité. Después de esta comunicación, vi que la luz en el cuarto empezaba a juntarse en derredor del personaje que me había estado orando, y continuó hasta que el cuarto una vez más quedó a oscuras, exceptuando alrededor de su persona inmediata, cuando repentinamente vi abrirse algo como un conducto que iba directamente hacia el cielo, y él ascendió hasta desaparecer por completo, y el cuarto quedó tal como había estado antes de aparecerse esta luz celestial. Me quedé reflexionando sobre la singularidad de la escena y maravillándome grandemente de lo que me había dicho este mensajero extraordinario, cuando en medio de mi meditación de pronto descubrí que mi cuarto empezaba a iluminarse de nuevo, y en lo que me pareció un instante, el mismo mensajero celestial apareció una vez más al lado de mi cama. Empezó y otra vez me dijo
las mismísimas cosas que me había relatado en su primera visita, sin la menor variación, después de lo cual me informó de grandes juicios que vendrían sobre la tierra, con gran desolación causada por el hambre y la espada y pestilencias, y que esos penosos juicios vendrían sobre la tierra en esta generación. Habiéndome referido estas cosas de nuevo, ascendió como lo había hecho anteriormente. Ya para entonces eran tan profundas las impresiones que me habían grabado en la mente que el sueño había huido de mis ojos, y yacía dominado por el asombro de lo que había visto y oído. Pero cuál no sería mi sorpresa ver de nuevo al mismo mensajero y al lado de mi cama, y oírlo de pasar o repetir las mismas cosas que antes. Y añadió una advertencia diciéndome que Satanás procuraría tentarme a causa de la situación indigente de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió, y dijo que al obtener las planchas no tuviera presente más objeto que el de glorificar a Dios, y que ningún otro motivo influyera en mí sino el de edificar su reino. De lo contrario no podría obtenerlas. Después de esa tercera visita, de nuevo ascendió al cielo como antes, y otra vez me quedé meditando en lo extraño de lo que acababa de experimentar, cuando casi inmediatamente después que el mensajero celestial hubo ascendido por tercera vez, cantó el gallo y vi que estaba amaneciendo, de modo que nuestras conversaciones deben de haber durado toda aquella noche. Poco después me levanté de mi cama y como de costumbre fui a desempeñar las faenas necesarias del día, pero al querer trabajar como en otras ocasiones hallé que se me habían agotado a tal grado las fuerzas que me sentía completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando de cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que me fuera a casa. Partí de allí con intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en que estábamos, se me acababan completamente las fuerzas, caí inerte al suelo, y por un tiempo no estuve consciente de nada. Lo primero que pude recordar fue una voz que me hablaba llamándome por mi nombre. Alcé la vista y vi a la altura de mi cabeza el mismo mensajero rodeado de luz como antes. Entonces me relató otra vez todo lo que me había referido la noche anterior y me mandó que fuera a mi padre y le hablara acerca de la visión y mandamientos que había recibido. Obedecí, regresé a donde estaba mi padre en el campo y le declaré todo el asunto. Me respondió que era de Dios y me dijo que fuera e hiciera lo que el mensajero me había mandado. Salí del campo y fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban depositadas las planchas, y debido a la claridad de la visión que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué ahí lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levanta una colina de tamaño regular y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas depositadas en una caja de piedra. En el centro y por la parte superior esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de modo que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el urim y tumim y el pectoral. Como lo había dicho el mensajero, la caja en que se hallaba estaba hecha de piedra colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente, y sobre esas descansaban las planchas y los otros objetos que lo acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado el tiempo de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años, a partir de esa fecha. Pero me dijo que debería ir a ese lugar precisamente un año después de que él me esperaría allí. Y que había de seguir haciéndolo así hasta que llegara el tiempo para obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año, y en esa ocasión encontraba allí al mismo mensajero, y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones
e inteligencias concernientes a lo que el Señor iba a hacer, y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Por fin llegó el momento de obtener las planchas el Urim y Tumim y el pectoral, el día 22 de septiembre de 1827, habiendo ido al fin de otro año, como de costumbre, el lugar donde estaban depositadas, el mismo mensajero celestial me las entregó con esta advertencia, que yo sería responsable de ellos, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía, sería desarraigado, pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlos hasta que Él viniera por ellos, entonces serían protegidos. Pronto supe por qué había recibido tan estrictos mandatos de guardarlos, y por qué me había dicho el mensajero que cuando terminara lo que se requería de mí, él vendría por ellos. Porque no bien se supo que yo los tenía, comenzaron a hacerse los más tenaces esfuerzos por privarme de ellos. Se recurrió a cuanto estratagema se pudo inventar para realizar este propósito. La persecución llegó a ser más severa y enconada que antes, y grandes números de personas andaban continuamente al acecho para quitármelo, de ser posible, pero inmediatamente la sabiduría de Dios permanecieron seguros en mis manos. Hasta que cumplí con ellos lo que se requirió de mí. Cuando el mensajero de conformidad con el arreo llegó por ellos, se los entregué, y él los tiene a su cargo hasta el día de hoy, 2 de mayo de 1838. Para una narración completa, véase José Smith, Historia en la Perla del Gran Precio. La historia antigua que así salió de la tierra como la voz de un pueblo que habla desde el pueblo, fue traducida a un lenguaje moderno, el idioma inglés, por el don y el poder de Dios. Según la afirmación divina, lo ha atestiguado y se publicó por primera vez al mundo en inglés en el año 1830, con el título de The Book of Mormon. Ahora vamos a ver una breve explicación acerca del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de América antigua, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia incluyen las siguientes: las planchas de Nefi, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. Las primeras tenían que ver más en particular con asuntos espirituales y con el ministerio y las enseñanzas de los profetas, mientras que las segundas se ocupaban principalmente de la historia sagrada de los pueblos a los que se referían. Sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos de considerable importancia espiritual. Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi hecho por Mormón con muchos comentarios. Estas planchas también contenían una continuación de la historia escrita por Mormón con aditamientos de su hijo Moroni. La plancha de Ter, que contiene una historia de los Jareditas. Esta historia la comprendió Moroni, el cual añadió comentarios propios e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de Libro de Ter. Las planchas de bronce, que el pueblo de Lehi llevó de Jerusalén en el 600 a.C., estas contenían los 5 libros de Moisés, asimismo la historia de los judíos desde su principio, hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas. En el libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas que citan a Isaías y otros profetas bíblicos, así como a varios profetas que la Biblia no menciona. El Libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales llamadas con una sola excepción libros, los que generalmente llevan el nombre de su autor principal. La primera parte, o sea, los primeros 6 libros que terminan con el de Omni, es una traducción de las planchas menores de Nefi. Entre los libros de Omni y los de Mosías se encuentra una inserción llamada las planchas de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas de menores con el compendio que hizo Mormón de las planchas mayores.
La parte más extensa desde Mosí hasta el capítulo 7 de Mormón es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final desde el capítulo 8 de Mormón hasta el final de la obra fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual después de terminar la historia de la vida de su padre hizo un compendio de la historia jaredita llamado Libro de Ten y posteriormente añadió las partes que se conocen como el Libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, el último de los profetas e historiadores nefitas, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que aparecieran en los postreros días, de acuerdo con lo que la voz de Dios predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 1823 de nuestra era, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta José Smith y subsiguientemente le entregó las planchas grabadas. Con respecto a esta edición, la portada original, que procede inmediatamente a la página de la tabla de materias, se ha tomado de las planchas y es parte del texto sagrado. Las introducciones escritas con el tipo de letra no cursiva, tal como primera de Nefi, y las que preceden inmediatamente el capítulo 9 de Mosía, también son una parte del texto sagrado. Las instrucciones en cursiva, como en los encabezamientos de los capítulos, no son originales del texto, pero se incluyen como ayuda de estudios para su conveniencia en la lectura. En ediciones anteriores el Libro de Mormón publicadas en inglés se han perpetuado algunos pequeños errores de texto. Esta edición contiene correcciones que son apropiadas para que el material vaya de conformidad con el manuscrito originales, así como con las primeras ediciones revisadas por el profeta José Smith. Listo. Entonces, vamos a ver unas cuantas fotografías. Acá tenemos la ilustración de Jesucristo, pintura de Heinrich Hoffmann, una pintura del profeta José Smith, pintura de Alvin Giddings, testimonio del profeta José Smith. Acá tenemos de I, Aya de Ariona, ahí vemos a de I, esta es Ariona. Imagino que este es Nefi. Luego tenemos a Leí y su gente llegan a la tierra prometida. Uno. Está Leí, su esposa, Sadia. Este debe ser Nefi, este debe ser Sam y sus hermanos. Sí. Acá tenemos una fotografía de Alma bautiza en las aguas de Mormón. Las aguas de Mormón, esa es Alma. Acá vamos a profeta Samuel, la manita profetiza. Ese es Samuel. Acá vemos Jesucristo visita las Américas. Acá es cuando Jesucristo visitó las Américas. Maravilloso. Y acá vemos a Moroni cuando entierra el registro de los nefitas. Sí. Listo. Eso sería todo por hoy. Cuídense. Un abrazo grande.